Hola jóvenes, Dios les bendiga, nos da mucho gusto que estén de nueva cuenta con nosotros. Hoy les traemos un tema muy interesante que se llama un llamado. Bueno, y nuestro tema está basado en la Biblia, en Génesis 12 del 1 al 8. Y en unos momentos lo vamos a leer, pero antes de eso vamos a orar, ¿ok? Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente unidos. Te pido que bendigas lo que vamos a hablar, que sea de gran bendición para aquellos que nos escuchan. Úsanos, Señor, usa nuestra boca, pon de tu espíritu, Señor, para que todo lo que hablemos llegue a los corazones y te conozcan a ti, Padre, los que aún no te conocen. Amén. Bendice todo lo que vamos a decir en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Sí, bueno, entonces como dijo mi esposo, esta lección está basada en Génesis 12 del 1 al 8 y pues les invito a que saquen su teléfono, a su tableta o su Biblia física si la tienen y vamos a abrirla para empezar a leerla. Okay. Yo se las voy a leer en español y en la versión de la traducción actual para que sea un poco más entendible para todos. Y dice así. Se titula Dios llama a Abraham. Dice, Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. En aquel tiempo los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán. Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquem, donde está el árbol de More. Allí Dios se le apareció y le dijo, toda esta región se la daré a tus descendientes. Como Dios se le apareció allí, Abraham le construyó un altar. Luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de ahí estaba en el este y la ciudad de Betel al oeste. Allí también construyó un altar para adorar a Dios. ¡Wow! Fíjense lo interesante que nos dice la Biblia en el versículo 1, cuando Dios le habla a Abraham y le dice que deje a su pueblo, a su parentela y que vaya a un lugar desconocido donde Él le va a mostrar. Qué difícil es cuando Dios nos habla y nos dice, tienes que hacer esto que te va a afectar tu vida. Quizás él estaba muy cómodo donde estaba viviendo, tenía todo, tenía ganado y todo. Entonces cuando Dios nos habla a nosotros y nos dice que tenemos que movernos, tenemos que hacer algo para Dios, que no sabemos qué es, pero tenemos que hacerlo. Yo pienso que es difícil hacerlo. Sí, imagínate dejar todo lo que ya tenía. Sí. Pues la obediencia de Abraham, ¿verdad? Claro, claro. Pero ¿cuál era ese propósito por el cual Dios quería que Abraham dejara a sus familiares, al lugar donde él había crecido, quizás a los amigos que tenía, que lo rodeaban, y irse a un lugar pues desconocido? O sea, Dios no le dijo a Abraham, vete de este lugar y te vas a ir a aquel lugar, allá hay esto. No le había dicho nada. O sea, ha de ser bien difícil. Pero, ¿cuál era ese propósito? Bueno, pues la Biblia no lo declara. La Biblia nos dice en el versículo 2 y 3 del capítulo 12 y vamos a leerlo. Fíjense lo que dice. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Wow, pero fíjense, algo muy interesante que estoy viendo es que Dios, cuando nos llama, no es para hacernos perder el tiempo, sino que
Dios nos llama con un propósito. Bueno, y ese propósito es que seamos salvos, que tengamos vida eterna y que recibamos perdón por nuestros pecados. Después nos llama a que tengamos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero de hoy en adelante Dios nos llama a que nos comprometamos con Él, y a cambio Él nos promete que estará con nosotros para bendecirnos, cuidarnos. Bueno, y Dios nos habla, así que no hay que hacernos los distraídos, no hay que decir, a mí no me habló, le habló aquí, al de un ladito, o nos agachemos. A mi hermano, sí, a mi mamá. O empecemos a codear así. O sea, cuando Dios nos habla tan claramente que no podemos dudar que es a nosotros a quien Dios nos habla. Hubo algo en lo que Abraham no obedeció completamente las indicaciones que Dios le había dado. Y vamos a ver cuál fue esa excepción en el capítulo 12, del 4 al 5. Nos dice, Abraham obedeció a Dios y salió de Harán, y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que tenía comprado en Harán y todo lo que tenía. Fíjense, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Cuando le dice Dios de tu parentela, le está hablando de tus familiares, de los que son papás, hermanos, primos, sobrinos y todos esos. Su familia vendría siendo solamente Sarai, que era su esposa. Dios le dijo, vete de tu parentela. Pero estamos leyendo en el capítulo 5 que Abraham salió también con su sobrino Lot. Y entonces se lleva a su sobrino Lot. Quizás Abraham no lo tomó como que estoy haciendo algo mal, o sea, estaba obedeciendo, porque de verdad que Abraham sí era obediente. Pero leyendo la Biblia más adelante, en esta ocasión no lo vamos a leer, vemos que el haberse llevado a su sobrino Lot en un futuro le iba a ocasionar algunos problemas. Ok, cuando Abraham continúa su viaje y nuevamente se le presenta a Dios y le aclara más las cosas, que entonces vamos a ver lo que Dios le dice a Abraham en el capítulo 12, 6 y 7. ¿Vamos a leer nuestra Biblia? Sí, porque pues todavía no sabía hacia dónde iba Abraham. O sea, Abraham obedeció a Dios, salió, pero no sabía hacia dónde. Entonces aquí vamos a descubrir qué es lo que le dice Dios. Ok, vamos a leer la Biblia. Entonces, en aquel tiempo, los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán. Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquem, donde está el árbol de Moré. Allí Dios se le apareció y le dijo, toda esta región se la daré a tus descendientes. Como Dios se le apareció allí, Abraham le construyó un altar. Y bueno, en lo que acabas de leer dice que Abraham recorrió toda la región de Canaán y llegó a la región de Siquem, donde estaba el árbol de Moré. Y dice que Dios le dijo, todo esto, toda esta región, te voy a dar a ti y a tus descendientes. Y como Dios se le apareció allí, dice que Abraham hizo un altar para Dios. El altar es un símbolo de comunión. Levantas un altar cada vez que te humillas delante de Dios, cada vez que lo adoras, cada vez que lo buscas en oración, cada vez que oramos por alguien más, estamos levantando un altar para Dios. Abraham levantó un altar porque ahí fue donde Dios le habló, donde Dios se le apareció. Ahora, nosotros estamos haciendo un altar cada vez, como les dije, cada vez que nos ponemos a solas con Dios y hablamos y le buscamos y oramos por los demás. Ahí estamos levantando un altar. Bueno, el altar es un símbolo de sacrificio también, ¿verdad? A veces Dios nos pide que dejemos algo. Dios nos está demandando algo que hagamos. O también hay algo o alguien que nos pide que dejemos porque está afectando negativamente nuestra vida. Fíjense, el altar también puede ser un símbolo de adoración. Es donde entregamos nuestras alabanzas, nuestra adoración, donde nos inclinamos delante de Dios, donde nos arrodillamos delante de Dios,
delante de su presencia y reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por Él, es por su inmenso amor. Amén. Nosotros no tenemos lo que tenemos porque nos lo merecemos o porque somos buenos o porque lo hemos trabajado. Lo tenemos simplemente por la gracia y por el infinito amor que Dios nos tiene. Es por su perdón, es por su paciencia, es por su cuidado. Adoramos a Dios por amor. Nos rendimos delante de Dios por amor. Amén. Y levantamos un altar, como te decimos, cada vez que nos arrodillamos, cada vez que oramos por alguien, cada vez que le obedecemos, estamos levantando un altar. Pero fíjense que hay algo más. Vamos a ver dónde Abraham instala su tienda, su casita, su campaña, y vamos a ver qué hace en el versículo 12, capítulo 8. Vamos a mirar, vamos a leer nuestra Biblia. Luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de ahí estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Ahí también construyó un altar para adorar a Dios. Fíjate, Betel significa casa de Dios y ahí significa ruina. Y dice que Abraham instaló su casa de campaña entre Betel y ahí. O sea, en medio de los dos. Entonces, como te digo, Betel significa casa de Dios y ahí significa ruina. Eso está interesante porque fíjate, si sus decisiones eran correctas, iría hacia la casa de Dios, que es Betel y que estaba al oeste. Pero si sus decisiones eran erróneas, él iría hacia la ciudad de ahí, hacia la ruina, que estaba en el este. Ahora, hay una pregunta que les vamos a hacer a ustedes, pero que también nos vamos a hacer nosotros. Y es, ¿hacia dónde estamos yendo? Estamos yendo hacia el oeste, a la casa de Dios, a Betel, a agradar a Dios, a buscar de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a obedecerle a Dios. ¿O estamos yendo ahí, a la ciudad de ahí, a la ciudad de la ruina, hacia los lugares donde Dios nos dice que no vayamos, hacia hacer las cosas que Dios nos dice que no hagamos, a la desobediencia? Es una buena pregunta. ¿A dónde estamos yendo? Es importante mirar, poner nuestros pies en el suelo y decir y mirar a dónde estamos yendo. Bueno, hasta en este momento lo que hemos aprendido es que Dios quiso sacar a Abraham de donde él vivía, para bendecirlo, multiplicarlo. A cambio, él tenía que dejar su tierra donde practicaba el culto y la adoración a la luna. También Dios le pidió que dejara su parentela, porque saben, todos ellos vivían en Harán y continuaban practicando pues todos aquellos cultos, la adoración de la luna, lo que acabas de decir. Sí. Y número 3, tenía que dejar a su parentela. ¿Por qué? Porque Dios quería comenzar algo exclusivamente nuevo con él y con su esposa. Bueno, ya vimos que porque Dios lo quería sacar de ahí, ¿verdad? De la parentela, por los cultos que hacían. Pero ahora, quizás tú dices, pero es que yo no rindo cultos a la luna, ni al sol, ni a nada. Pero quizás sí tenemos amistades que no nos convienen. Como Abraham, su familia practicaba todos esos cultos. Por eso Dios le dijo, aléjate de ellos. Y quizás Dios ahora nos está diciendo, ok, esos amigos que tienes no te convienen. También Dios nos dice que pensemos en qué cosas estamos viendo, en los hobbies que tenemos y que no son muy agradables para Dios. Quizás son hobbies que nos quitan todo el tiempo. ¿Cuáles son las cosas que te están impidiendo seguir el llamado de Dios? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos dejar? Porque nos están llevando ahí, a la ciudad de la ruina. Y ahí no es ahí, ok, es una ciudad. Just kidding. Pero fíjate, Julia, al dejar esas cosas que tú acabas de mencionar, no es que seamos amargados o raros o
o ay, es el cristiano. No significa que seamos amargados, sino que Dios quiere que cuando nosotros dejamos esas cosas que nos apartan de Él, tenemos la libertad de alabarlo mejor a Él. Sí, pues Dios nos llamó porque tiene propósitos muy fuertes para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero es necesario que renunciemos a todo eso que nos estorba para tener una comunión en libertad con Dios. Pero ¿sabes? No solamente son los amigos, no solamente son los hobbies, no solamente son tus familias. Algunos de nosotros tenemos familia que no es cristiana y que siempre nos están diciendo cosas porque vamos a la iglesia, porque leemos nuestra Biblia o porque oramos al comer y siempre, ay, mira, el aleluya o cosas así. Pero no solamente es eso, sino también es nuestra manera de pensar. O sea, estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia. Creemos realmente en Dios, creemos en el propósito, en el llamado de Dios. También son las cosas que sentimos, o cuando cuestionamos a Dios, o cuando no queremos obedecerlo en todo. Cuando decimos, Señor, yo te obedezco en esto, pero en esto yo no, Señor. Si quieres en esto, no. Cuando nos comportamos así, o sea, realmente no estamos obedeciendo. Bueno, y para terminar, seguir el llamado de Dios es mucho más que hacer algo en la iglesia. Es estar comprometido con Dios para agradarlo, obedecerlo. Y bueno, todos los días. Todos los días. Sin excepción. Sin decir, oh, el sábado descanso, el domingo descanso. No, todos los días. Y bueno, por hoy es todo lo que traemos para ustedes. Espero que les haya sido de bendición. Vamos a orar para despedirnos y Dios los bendiga. Nos vemos hasta el próximo viernes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque eres bueno, porque nos has permitido estar otra vez, Señor, escuchando estas palabras, Señor, que nos has traído por medio de tu palabra. Bendice a esos jóvenes, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.